Hola amigos, vamos a ver cuándo y cómo se resuelve un ejercicio de lugar geométrico utilizando una homotecia. ¡Ya! El lugar geométrico de un punto del plano sale utilizando homotecia cuando se cumplen 4 condiciones. Supongamos que nos piden el lugar geométrico de un punto P' sub i. Y las 4 condiciones que se deben de cumplir para que este lugar geométrico salga por homotecia es que tengo que conocer previamente el lugar geométrico de otro punto P sub i. Tiene que existir un punto O fijo. Ese punto fijo, el punto del cual conocemos su lugar geométrico y el punto del cual nos piden su lugar geométrico, tienen que estar alineados. Ya si se cumplen esas 3 condiciones hay un olor a homotecia que mata. Tiene que cumplirse una 4ª condición. La distancia de ese punto fijo al que nos piden el lugar dividido la distancia entre ese punto fijo y del cual conocemos el lugar, tiene que ser, dicha razón tiene que ser constante. Y allí sí, bajo estas 4 premisas, el lugar geométrico sale por homotecia. Dadas estas 4 condiciones, podemos afirmar entonces que existe una homotecia de centro O, razón K, la razón obtenida de esta razón de distancias, que aplicada al punto P sub i, que es el punto del cual conozco el lugar, nos da el punto P' sub i, que es el que nos pide en su lugar. Entonces, si esa homotecia transforma de P en P', esa misma homotecia aplicada al lugar geométrico del punto P sub i nos va a dar el lugar geométrico del punto P' sub i. Y como ven, es el mismo concepto que se utilizó para lugares geométricos que salen por isometrías. Les aconsejo que vean los videos de isometrías, les dejo la lista de reproducción al final de este video. Bien, ¿y qué les parece si vemos algunos ejemplos? En este problema nos dicen, dada una circunferencia de centro O fija, esta que está acá, a un punto fijo perteneciente a la circunferencia, aquí lo tenemos, P sub i varía en la circunferencia y si varía lo dibujamos en cualquier parte, en una posición no particular, M sub i punto medio de AP sub i, y nos pide el lugar geométrico de dicho punto M sub i. Corroborar que se cumplen las 4 condiciones que vimos para este es extremadamente sencillo. Porque conocemos el lugar geométrico de P sub i. El lugar geométrico del punto P sub i es la circunferencia de centro O, ya que dice la letra que P sub i varía en la circunferencia. Se cumple la primera condición. La segunda condición era que tenía que haber un punto fijo y la tercera condición que ese fijo estuviera alineado con el punto que nos dan el lugar y con el punto que nos piden el lugar. Y observen que si nos dan el lugar de P y nos piden el lugar de M, el punto fijo que está alineado con esos dos, obviamente es A. Entonces A fijo también por hipótesis. La tercera condición es obvia, A, M y P alineados, ya que M es punto medio de AP sub i. Y la tercera condición, que la distancia del fijo al que nos piden el lugar, o sea, AM sub i, la distancia entre A y M sub i, dividido la distancia entre el fijo y el cual conocemos el lugar, o sea, AP sub i, tenía que ser constante. Y como M es el punto medio, la distancia AM es la mitad de la distancia AP. O sea, si a la distancia AM le llamamos X, por ponerle un nombre, la distancia AP es 2X. Y como la X, que es el factor variable, se cancela, ojo que arriba cuando se cancela y no queda nada, no es que quede un hueco en el pizarrón, queda un 1. Y sería un medio, y observen que esto es constante. Se cumple la 4ª condición. ¿De dónde, entonces, dadas las 4 condiciones, podemos afirmar que existe una homotecia de centro el fijo, desde el centro A, razón la constante que encontramos, razón un medio, que aplicada al punto que conocemos el lugar, o sea, aplicada a P sub i, nos da el punto del cual nos piden el lugar, o sea, M sub i. Luego afirmamos
seguidamente que esa homotecia de centro A razón 1/2 aplicada al lugar geométrico de P sub I, que ¿quién es? La circunferencia de centro O, nos da obviamente una homotecia aplicada a una circunferencia, nos va a dar otra circunferencia que le vamos a llamar C'. Y esa circunferencia va a ser el lugar geométrico de M sub I, la circunferencia homotética de la circunferencia de centro O en la homotecia de centro A razón 1/2. Y muchas veces cuando el lugar geométrico sale por homotecia nos piden construir el lugar geométrico, que es lo que voy a hacer a continuación después que copien esto. Si no saben cómo aplicarle una homotecia a una circunferencia a cualquier cosa, les aconsejo que vean el video anterior a este en la lista de reproducción de semejanzas, que acceden a él haciendo clic en la tarjeta que está acá arriba. Bien, hice la figura un poquito más grande, voy a hacerle la homotecia a O, que es el centro de la circunferencia, C. Para eso unimos el centro de la homotecia, que es A, con O. Como la razón es 1/2, sabemos que la circunferencia homotética se va a achicar, quiere decir que lo' va a estar más cerca de A que O. Y obviamente, como la razón es 1/2, O' va a ser en el punto medio de OA. Otra manera de trazarlo sería unir P con O y por M trazar la paralela. ¿Por qué? Porque la proporción 1/2 se encuentra presente en este segmento. ¿Se acuerdan que para aplicarle la homotecia a un punto trazábamos en una semirrecta cualquiera con golpes de compás 1 y 2, en este caso porque la razón es 1/2? Quiere decir que si yo tomo este segmento y la medida de A hasta M como 1 y la medida de A hasta P como 2, el extremo correspondiente al 2 se unía con el punto que queríamos homotetizar y por el correspondiente al 1, que es el del numerador de la fracción, se trazaba una paralela, donde esa paralela cortaba a la recta OA, esta O' homotético de O. Y como nos piden el lugar geométrico de M, pinchando con el compás en O' y abrimos el compás hasta pasar por M, trazamos la circunferencia C' homotética. Tiene que pasar por A, me quedó horrible el dibujo, pero bueno, es lo que hay cuando lo hacemos a manito. Obviamente que ustedes trabajando en el cuaderno es mucho mejor que hagan esto con regla y compás. Bien, y este ejercicio fue sumamente sencillo, por lo que ahora vamos a ver uno que sea más complicado. Bien, este segundo ejemplo no es tan obvio como el anterior. Dice, dada la circunferencia de centro O fija, aquí la tenemos, A y B fijos pertenecientes a la circunferencia, acá están, los uní determinando una cuerda fija. C varía en la circunferencia, en toda la circunferencia. K, y le voy a decir qué es esto, es una abreviación que quiere decir K es la proyección de O sobre la recta ABC, la proyección ortogonal, el pie de la perpendicular. O sea, K es el pie de la perpendicular trazada desde O sobre la cuerda ABC. Y T es la proyección de O sobre la cuerda AB. O sea, si yo trazo por O la perpendicular AB, es el pie de la perpendicular. Hallar y construir el lugar geométrico de G, punto de corte de la recta AK con la recta TC. Bien, vamos por las 4 condiciones que habíamos hablado en el ejemplo anterior. El punto del cual nos piden su lugar geométrico es G, este que está acá. Y el punto del cual nos dan su lugar geométrico es C, porque dice que C varía en la circunferencia. Quiere decir que este es el punto del cual conozco el lugar geométrico y este es el punto del cual me piden el lugar geométrico. Luego la idea era buscar un punto fijo que esté alineado con esos dos para ver si había olor a homotecia. Y en la figura el punto que aparece fijo alineado con C y con T es el punto T, que es la proyección ortogonal de O sobre la cuerda AB. Bien, como O es fijo y la recta AB es fija, entonces dicha proyección ortogonal también va a ser fija. Quiere decir que estamos encaminados a que sea una homotecia de centro T. ¿Qué te parece si vamos por la 4ª condición? Bien, yo les voy a dejar unos segundos para que pausen el video en la letra, así copian la letra que la voy a borrar y vamos a hacer la demostración. Ya mentalmente tenemos que T es fijo, ahora vamos a escribir la demostración y tendríamos que encontrar una proporción que hay entre T, G y C para la 4ª condición.
Recuerdan que la proporción era la distancia del fijo al que me piden el lugar, o sea, TG, sobre la distancia del fijo al que conozco el lugar, o sea, TC. Si ustedes hicieron la figura bien correcta, con regla y compás, no como el pelado que le hizo a manito, pueden medir la distancia TG y la distancia TC, sí, con la regla, aunque sea un pecado capital, pero es para tener una pista del asunto. Esos resultados que les van a dar aproximados en centímetros y milímetros los dividen, o sea, dividen TG entre TC, y cuando hacen ese experimento les va a dar una aproximación de la razón de la homotesia. Claro que eso jamás va a ser la demostración, es para intuir cuál es la razón. Y si hacen eso, les va a dar aproximadamente un tercio. O sea que este segmento sería la tercera parte de este. Y hay un punto en particular en el triángulo que cumple con esa proporción y es el baricentro, siempre y cuando TC fuera mediana y G fuera el baricentro. Quiere decir que si demostramos que G es baricentro del triángulo, estamos hechos. Para eso primero habría que demostrar que T es punto medio de AB y que K es punto medio de BC para poder probar que AK y CT son medianas. Ustedes van viendo cómo uno hace el razonamiento para llegar a una demostración. Uno va especulando, va probando, va experimentando y las propiedades tienen que saberlas. Sí, yo sé, son más de 100 propiedades. Sí, también sé que aunque sepan las más de 100 propiedades, a veces no es sencillo encontrar la que necesitan. Hacer una demostración de geometría métrica es, como ya dije alguna otra vez, es resolver un puzzle de 3 o 4 piezas que están metidas en una bolsa de más de 100 piezas. Y si ustedes cada vez que tienen que hacer una demostración tienen que recurrir al bendito cuadernito o al librito o a donde quiera que estén esas propiedades, ocurre un fenómeno que es innegable. Dejan de mirar la figura donde están haciendo la demostración para ir a ver esas propiedades que no saben de memoria. Pierden el hilo. Si ustedes en cambio saben las propiedades y las tienen en la cabeza, cuando están mirando la figura, caramba, hay una probabilidad alta de que esa propiedad les esté diciendo: ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Soy yo la que juega! ¿Entienden? Por eso la importancia de esta materia, la geometría métrica, los hace razonar. Qué importante una materia que los hace razonar. ¿Será por eso que la eliminaron del bachillerato como materia? Volvemos al problema. La cuestión es así. Vamos a empezar demostrando que T es punto medio y es muy sencillo. ¿Por qué es punto medio? Porque OA es igual a OB es igual al radio de la circunferencia. Observen, si yo no lo tengo unido, pero si yo uno A con O y uno B con O, son radios. Ahora, como sabemos que T era la proyección del punto O sobre la recta AB, entonces sabemos que OT es perpendicular a AB, y como O equidista de A y B, porque son radios, de esas dos cosas, de que este sea de 90 y que O equidiste, entonces OT es mediatriz del segmento AB. Porque la mediatriz es perpendicular al segmento, pero además el punto O cumple con la definición de mediatriz como lugar geométrico, equidista de los extremos. Entonces, habiendo un punto que equidista de los extremos y siendo perpendicular, caramba, la recta OT es mediatriz de AB. Por lo que si OT es mediatriz, T es punto medio del segmento AB. Habría otra manera de probarlo. Podríamos decir que A o B es un triángulo isósceles por radios y que como OT es la altura del triángulo isósceles, y hay una propiedad que dice que la altura a la base en un triángulo isósceles también es mediatriz, mediana, bisectriz, todo, entonces T es punto medio de AB. Idem. Y esta es la palabra mágica para no tener que escribir todo de vuelta para el punto K. K es punto medio del segmento BC. O sea, no voy a escribir la demostración, pero sería exactamente igual. Sería unir O con C,
OC y OB son iguales por radios, por lo tanto O equidista, como K es la proyección ortogonal y hay un punto que equidista, OK es mediatriz de BC, por lo tanto K es punto medio de BC. Llamémosle 1, que T es punto medio de AB, por 1, entonces TC es mediana del triángulo ABC. Y como K era punto medio ABC por 2, entonces KA o AK es mediana del triángulo ABC. Entonces el bendito G, que es corte de las dos medianas, G es baricentro del triángulo ABC, que era lo que estábamos buscando, probar que G era el baricentro, porque es un punto especial sobre la mediana que cumple con cierta proporción, que es la que nos va a llevar a la homotesia. Hubiese sido más fácil si el problema nos hubiese pedido directamente haya el lugar geométrico del baricentro del triángulo ABC, cosa que es muy frecuente que nos pidan. En ese caso ustedes saben que hay un 99,99% de probabilidad de que ese lugar geométrico salga por una homotesia. Bien, y ahora vamos a detallar las 4 condiciones que nos permiten hacer la homotesia. El lugar geométrico del punto C es la circunferencia del centro O, que es esta que está trazada. Segunda condición, T es fijo. Bueno, ¿por qué es fijo? Acabamos de demostrar que era punto medio del segmento AB. Y ponemos eso, por ser punto medio de un segmento AB que es fijo. Y no se olviden, todo lo que tengan que escribir tiene que estar debidamente justificado. Si no justifican algunos pasos, puede que le quiten algunos puntitos. Y no está bueno perder por unos puntitos. T, G y C alineados porque pertenecen a la mediana TC. Eso ya lo demostramos, que TC era mediana. Y por último, como G es baricentro, y también ya lo justificamos en el pizarrón anterior, del triángulo ABC, entonces hay una propiedad que dice que la distancia TG, esta distancia, la distancia que une el baricentro con el punto medio, es la mitad de la distancia que une el baricentro con el vértice. Por ende, si esto es la mitad de esto, esto entra 3 veces acá en TC. Y podemos escribirlo así, como que la distancia entre T y G, la distancia del fijo al que nos piden el lugar, dividido la distancia del fijo al que conocemos el lugar, como vimos en el ejemplo anterior, es, y si le llamamos a TG, que es la distancia menor, le llamamos X, a la distancia TC le llamamos 3X, y aclaramos que esto es por la proporción del baricentro en el triángulo ABC. Y ese factor variable X se elimina y da 1/3, y ahí tenemos la razón. Listas las 4 condiciones. Esas 4 condiciones nos van a permitir afirmar la homotesia de centro T, razón 1/3, que aplicada a C nos da G, como voy a poner ahora. Así que de las 4 condiciones decimos, existe una homotesia de centro T, razón 1/3, que aplicada a C da G. Entonces, esa mismísima homotesia de centro T, razón 1/3, aplicada a la circunferencia C, que es el lugar geométrico de C, nos va a dar una circunferencia C', que es el lugar geométrico de G. Y con esto ya queda demostrado el lugar geométrico de G. Pero el problema nos pedía también su trazado. Para aplicarle la homotesia a la circunferencia, le aplicamos, como vimos, la homotesia al centro. Para homotetizar el centro, simplemente lo que voy a hacer es voy a unir T con O. Sabemos que como la homotesia es de razón menor que 1 y positiva, se va a achicar, va a estar en la tercera parte de OT, por acá va a estar O'. Y si queremos ser precisos, podemos unir C con O, que ya está unido, y por G trazarle a esa una paralela.
¿Por qué? Porque la proporción 1/3 también está contenida en TG sobre TC. Entonces, cuando yo trazo la paralela a OC por G, este puntito que está acá es O', va a estar en la misma proporción por el teorema de Tales. O sea, OT' va a ser la tercera parte de OT. Luego, pinchando el compás en ese punto O' y pasando por G, se traza la circunferencia C', que es el lugar geométrico del punto G. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, si tienen alguna duda o alguna idea de lo que les pareció, pueden dejarlo en la caja de comentarios, porque todos los comentarios que me dejen me ayudan muchísimo a darle visibilidad a este trabajo que hago con tanto amor para todos ustedes. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.